En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Juntos alabemos a la Santísima Trinidad diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas tu poder, sobre todo la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que, deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso me dirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada, a causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel, ¿acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente vivirá y no morirá. Es palabra de Dios. Muéstrame, Señor.
guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados y las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseñe su camino a los pobres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a nosotros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él.
Palabra del Señor. Queridos hermanos, este último fin de semana de septiembre es el sábado y domingo que nosotros participamos de la Eucaristía bíblico, ¿sí? Por eso invitaba a que pudieran traer la Biblia para ser bendecida. Y también para que podamos hoy profundizar un poquito más acerca del Evangelio que terminamos de proclamar. Y San Pablo nos dice: vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Vivir con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Pero para que nosotros podamos, como les decía, ir entendiendo este pasaje y esta parábola que Jesús le presenta a los fariseos, tenemos que comenzar en el capítulo 21, versículo 1. El capítulo 21, ¿sí?, está este pasaje del Evangelio que hoy escuchamos. El capítulo 21 comienza con la entrada triunfal de Jesús a la ciudad santa de Jerusalén. Decíamos el fin de semana pasado que Jesús dejaba la Galilea y comenzaba su peregrinación hacia Jerusalén, donde iba a padecer, donde iba a ofrecer su vida, ¿sí?, por amor a nosotros, donde el Señor se iba a crucificar, ¿sí?, y también iba a resucitar por amor a nosotros. Y Jesús se presenta como el reino. Él es el reino, su persona es el reino. No como un reino de esta tierra, sino en este reino, ¿sí?, la ley es el amor, la ley es la misericordia, ¿sí?, y el que manda, ¿sí?, y el que tiene autoridad entiende que es un servicio. Jesús mismo es el reino, la persona de Cristo es el reino. Entonces, estamos junto al Señor en Jerusalén. Jesús entra y es proclamado y el pueblo grita, sí, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús es recibido, pero fíjense este detalle: los jefes religiosos y políticos, los fariseos, ¿sí?, los escribas, preguntan: ¿quién es este? Y la gente lo proclama y la gente dice: es el profeta de Nazaret, es el profeta de Nazaret. Y ahí Jesús entra triunfalmente a Jerusalén. ¿Y qué hace? Se va al templo, se va directamente al templo. Y es ahí, en el templo, podemos decir, donde Jesús se mete en el ojo de la tormenta, donde empieza a discutir con los jefes religiosos y políticos, con los fariseos, con los escribas. ¿Quién es este? A ver, ¿de dónde te viene tu autoridad? ¿Por qué? Porque Jesús está en el templo y comienza a arrojar la mesa, ¿sí?, de los cambistas. Y él dice: han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. La casa de mi padre es casa de oración, dice Jesús. Claro, por eso los que estaban a cargo del templo le preguntan: ¿y dónde viene tu autoridad? ¿De dónde viene tu autoridad? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Qué pasaba, queridos hermanos? Para que a alguien le llamaran maestro o rabino, ¿sí?, tenían que tener la autoridad o el envío de otro rabino, ¿sí? Y conforme a la importancia o el peso que tenía ese rabino, entonces el discípulo, ¿sí?, también tenía ese peso. Es como si dijéramos aquel que se recibía en Oxford, ¿sí?, o en las mejores facultades del mundo. Y, por ejemplo, para que ustedes también puedan comprender, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo dice:
yo me formé en la escuela de Gamaliel, ¿sí? Gamaliel, que también era miembro del Sanedrín. Entonces, la escuela de Gamaliel era una escuela de peso, ¿no? Entonces, ellos querían saber de dónde le venía la autoridad. ¿A vos quién te nombró maestro de Israel? Y Jesús la autoridad la tiene de Dios, del Padre. ¿Recuerdan cuando la gente dice, este enseña con la autoridad, no como los otros maestros? Este tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad de Jesús viene porque Él, antes de predicar, vive lo que predica. Y entonces vemos cómo en el versículo 12 del capítulo 21, Jesús está en el templo. El templo es el lugar más sagrado para los judíos. La casa de Dios, donde habita el santo de los santos, donde está la Shekinah de Dios. Shekinah es la gloria de Dios, donde descendió la gloria de Dios y la gloria de Dios se quedó ahí. Fíjense lo importante. Pero ¿qué pasa? Este lugar, que tendría que ser un lugar de la gloria de Dios, un lugar de la pureza de Dios, de la presencia de Dios, se va transformando en un lugar impuro. ¿Y qué hace Jesús? Metiéndose en el corazón mismo del culto judío. Jesús viene a purificar ese lugar con su persona. Pero también hay otro detalle, queridos hermanos, que es apasionante poder meternos en leer la Sagrada Escritura. Un detalle, Jesús sana, dice en el capítulo 21, que Jesús sana a los enfermos en el templo. Y los enfermos eran considerados impuros. Y también sigue diciendo en el capítulo 21 que los niños en el templo alababan a Dios. Y fíjense que los niños en el culto y en la sociedad judía no tenían ningún valor, ninguna autoridad. Jesús viene a primero viene a limpiar, Jesús viene a purificar a aquellos que eran considerados impuros y no podían participar del lugar santo donde Dios estaba. Y Jesús viene también a integrar a los niños, a darle la dignidad a todo ser humano. Y qué bueno es poder proclamar en este momento, ¿no? La dignidad desde el momento de la concepción hasta el final. Así es el Señor. Y el Señor con su presencia purifica. El Señor con su presencia renueva las cosas. Y va al corazón del culto judío. Jesús luego si seguimos un poquito profundizando el capítulo 21, Jesús siente hambre y le pide una higuera poder comer, ¿sí? Él va a buscar frutos de esa higuera y la higuera no da frutos, no tiene frutos. Entonces el Señor la maldice y esa higuera se seca porque no tiene frutos. Y les enseña Jesús a sus discípulos, por medio de este gesto, el poder que tiene la fe. Pero no solamente la fe siempre va unida a la oración. La fe siempre va unida a la oración, porque el fruto de la fe, dice la Madre Teresa, es la oración. Y Jesús enseña que la oración hecha con fe tiene poder. Y Jesús vuelve al templo. Y aquí nos encontramos entonces con los versículos que terminamos de escuchar. Se enfrenta con los fariseos, se enfrenta con los escribas. Y si nosotros tomamos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, describe de pies a cabeza lo que son los fariseos y lo que son los publicanos. Jesús dice, ay de ustedes, sepulcros blanqueados, ¿sí? Muy puros por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre. Ay de ustedes, ¿sí? Que pagan el impuesto al templo, pero se olvidan del amor al prójimo.
Hay de ustedes que imponen pesadas cargas a los otros y ustedes ni siquiera los mueven con un dedo. Y Jesús discute con estas personas que son necias, porque si nosotros vamos unos versículos un poquito más arriba, Jesús le preguntan, si en ese diálogo le preguntan a Jesús de dónde le viene esta autoridad, y Jesús le dice, a ver, yo les voy a decir de dónde viene mi autoridad si ustedes me responden esto. La autoridad que tenía Juan el Bautista, ¿de dónde le venía? ¿De Dios o de los hombres? Y entonces ellos empiezan a especular. Si decimos que de los hombres, el pueblo se viene en contra de nosotros. Y si decimos que viene de Dios, estamos asumiendo que Juan es un profeta. Claro, ¿qué hacen? Ellos utilizan la astucia, la malicia, la mentira. Entonces, acá nos deja en claro que Jesús con la mentira no dialoga. Con la mentira el Señor no dialoga. Por eso no le da la respuesta. Y lo que el Señor, las palabras que utiliza el Señor son bastante fuertes, ¿no? Hablando con estos hombres religiosos que se habían olvidado de la ley y del precepto más importante que era el amor al prójimo. Decirles a ellos que los publicanos y las prostitutas llegaban antes al reino que ellos, era algo ofensivo, totalmente. Decirle publicano, los publicanos, queridos hermanos, eran los recaudadores de impuestos, y eran personas odiadas por el pueblo. ¿Por qué? Porque le robaban al pueblo, compraban los títulos, ¿sí? Compraban el título de recaudador de impuestos al Imperio Romano y después todo lo que recaudaba quedaban para ellos. Y Jesús dice que los publicanos van a llegar primero al reino. ¿Se acuerdan el nombre de dos publicanos en el Evangelio? Mateo y Zaqueo. ¿Sí? Mateo, le vi que el Señor lo ve sentado en la mesa de impuestos y le dice, sígueme. ¿Y qué hizo? Sí, Mateo se puso de pie y lo siguió. Se convirtió, cambió de vida. Zaqueo dice, si he perjudicado a alguien, le voy a devolver 4 veces más. Se convierte. Y la prostituta que aparece en el Evangelio, que se han escrito ríos de tinta, María Magdalena, ¿sí? Dice el Evangelio de la cual el Señor, ¿sí?, la liberó de 7 espíritus, la perfección, tenía todos los pecados, no le faltaba nada a esta chica. Y el Señor entonces les quiere tocar el corazón a estas personas para que se conviertan. Les repito, Jesús está en el corazón mismo del judaísmo, el templo de Salomón. Ese templo que significaba la nación israelita, que significaba, ¿sí?, el ser, ¿sí?, el pueblo elegido. Y el Señor los llama a la conversión, el Señor les llama a arrepentirse. Y este mismo llamado el Señor nos llama a nosotros hoy, a un sincero arrepentimiento, a no ser una higuera estéril que no da frutos, a renovar nuestra fe, a no quedarnos cómodos, queridos hermanos, a no quedarnos cómodos a decir, bueno, yo no hago mal a nadie. No, continuamente nosotros tenemos que examinar nuestra conciencia. ¿Para qué? Para poder pedir perdón y dejar que Jesús se meta en el centro de nuestro templo. Decía el Papa Pablo VI que el sagrario del alma es la conciencia. Dejar que el Señor se meta en nuestra conciencia, que purifique nuestra conciencia, que nos arrepintamos sinceramente, que cambiemos de vida, es lo que el Señor nos pide. No nos quedemos en una zona de confort, no. Tenemos que dolernos por nuestros pecados y por los pecados
del mundo. Es lo que el Señor, lo que la Virgen en las apariciones va pidiendo, lo que Jesús de la Divina Misericordia va pidiendo. Y por último, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes un párrafo de una homilía de San Pedro Crisólogo comentando este Evangelio. Dice: que tu conducta de conversión sea evidente, que se vea, que se te note que estás convertido. Tú que has preferido lo humano a lo divino, que has querido ser esclavo del mundo con el Señor del mundo, conviértete. Tú que has huido de la libertad que las virtudes te hubieran procurado, ya que has querido someterte al yugo del pecado, conviértete de verdad. Tú que por miedo de la vida estás condenado a muerte. Que estas palabras que hoy el Señor nos puso en nuestro corazón, y ojalá que estén en nuestro corazón, nos muevan a un sincero arrepentimiento. Nos duele, queridos hermanos, el escándalo de quienes son hoy nuestros jefes políticos. Nos duele, nos indigna. Seguro, el Papa Francisco dice que de la pobreza económica se vuelve, ahora de la pobreza moral no se vuelve. Tenemos que arrepentirnos, pedir la conversión de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores. No podemos nosotros decir: a mí no me toca, a mí no me afecta. No, porque también me tiene que doler. Tengan o vivan con los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y que nuestro testimonio sea evidente, que nuestro testimonio sea evidente, queridos hermanos. El Señor nos llama a la conversión, a un cambio de vida, a un cambio de mentalidad. Respondamos a este llamado, que así sea. Creo en Dios. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Juntos elevamos nuestras súplicas al Señor. Guíanos por el camino de tu fidelidad. 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 Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Teniendo los mismos sentimientos de Cristo Jesús, oremos a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El día martes celebramos la liturgia de la memoria de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. La misa, como siempre, a las 19 horas. El día 1 de octubre, Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos a rezar especialmente por nuestros seminaristas, por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada, y también por todos los misioneros, ¿sí? El mes de octubre es el mes de las misiones y también el mes del Santo Rosario. Y el día 3 de octubre, primer viernes de mes, vamos, el 2 de octubre, Santos Ángeles Custodios, ¿sí? Vamos a primer viernes de mes como dedicado al Sagrado Corazón, pero también vamos a, también se celebra la liturgia de los Santos Ángeles Custodios, Vamos a rezar entonces por todos los niños y para que no se pierda esa devoción hermosa, ¿sí? A nuestro ángel de la guarda. No sé si ustedes le rezan al ángel de la guarda. Sí. 1, 2, 3. Bueno, recordemos, ¿sí? El ángel de la guarda es nuestro custodio. El Padre Pío era devoto del ángel de la guarda y realmente lo protegía. Y un sacerdote grande me decía: vos tenés que preguntarle el nombre de tu ángel de la guarda. Y responde, ¿sí? Entonces, seamos devotos. No es una devoción infantilista, sino que realmente tenemos un ángel que nos custodia. Entonces, recemos, yo los animo a esta devoción. Entonces, el día 2 vamos a celebrar entonces los Santos Ángeles Custodios en la misa. Y también recordarles que miércoles y viernes estoy confesando de 5 a 7 de la tarde. Y la secretaría parroquial, martes y jueves, de 5 a 7 de la tarde. También, para aquellos que quieran, ya están los almanaques 2021. Faltan, creo que, 8 fines de semana y ya estamos empezando el Adviento, gente. Así que pasa el tiempo, Así que bueno, aquellos que quieran también, los almanaques, pueden pedirme en secretaría parroquial. El Señor esté con todos ustedes. Se derrame sobre todos nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos consagramos al Inmaculado Corazón de María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, Santa Rosa de Lima. La misa ha terminado, pueden ir en paz.